Okay. Oh, it's okay. It's just cut back there. Okay. Bueno, el propósito del sermón de hoy es para entender el poder de Dios mejor. Es para entender cómo obra Dios en nuestras vidas, en la iglesia. You know, the purpose of the sermon today is really just to understand the power of God better. You know, to understand how He works in our lives. Porque creo que Satanás no quiere que nos enfoquemos en el poder de Dios, ni en su plan, ni en cómo obra Él. You know, I don't think Satan wants us to think about and to focus on the power of God and how He works. Satanás quiere que nos enfoquemos en lo que nos sentimos, no en la verdad de las Escrituras. Satan wants us to think about, you know, what we feel, but not in the truth of the Scriptures. Okay, so hay dos puntos para hoy. Dios puede usar cualquier cosa para avanzar su voluntad. Y número dos, Dios nos pone en situaciones para enseñarnos y ayudarnos a crecer espiritualmente. 2 points for today. God can use anything to further His will, to accomplish His purpose. And number 2, God puts us in situations so that He can help us grow spiritually and so that He can teach us something spiritual. ¿Tiene sentido? Sí. Amén. Para comenzar, vamos a ver la Biblia, Génesis capítulo 50. We're going to start with Genesis 50. Dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Un hombre se llama José, está hablando con sus hermanos, diciendo que mira, el mal que pensaron hacerme, Dios transformó en bien para lograr su propósito, la salvar la vida de mucha gente. You know, a man named Joseph is talking with his brothers right now, and he's saying, look, the evil that you intended to do to me, God ended up transforming it and used it to accomplish His will of saving the lives of many people. En la vida de José hay muchas cosas que él experimentó que parecían muy malas, like muy malas. In the life of Joseph, he experienced many things that really did seem bad. You know, fue rechazado por sus hermanos, fue esclavo, lo odiaron, mintieron sobre él. You know, he was rejected by his brothers. He was a slave. They hated him. He was even lied about. Pero, ninguna de esas circunstancias tuvo el poder para impedir el plan de Dios. Porque Dios era más grande de todas estas circunstancias. Not any of those circumstances was able to prevent the will of God. Because God was bigger than all of those circumstances. Dios es tan poderoso que Él puede usar cualquier cosa, cualquier circunstancia, buena o mala, para avanzar su propósito. God is so big, He's so powerful that He can use anything, good or bad, to accomplish His will. Necesitamos entender esto, porque esta escritura nos da confianza en el poder de Dios. Pasa lo que pasa en nuestra vida, Dios es más grande. This scripture should give us confidence in the power of God, because no matter what happens in our life, we know that God is bigger. Romanos capítulo 8. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Dos cosas aquí. Dios es tan poderoso que Él puede disponer todas las cosas para el bien de quienes lo aman. You know, first point, there's 2 points here, but first point, God is so powerful, He can arrange and use all things for the good of those who love Him. Y número dos, todas las cosas, cuando la Biblia dice todas las cosas, significa todas las cosas. The second thing is when the Bible says all things, it means all things. No solo las cosas que nos gustan, que nos hacen
alegre. Not only the things that just we like and that makes us happy. No solo las cosas que nos hacen sentir cómodos. The things that make us feel comfortable. Todas las cosas significa todas las cosas, incluyendo las cosas que nos hacen enojar. The things that may anger us. Las cosas que no nos gustan. Mira esta niña. No está feliz. Quiere escapar. She's not happy. She wants to escape. Look at it. Está enojado, no? He's mad. Todas las cosas significa todas las cosas. Dios es tan poderoso que Él puede disponer cualquier cosa para cumplir su voluntad en tu vida. God is so powerful. He can use anything to accomplish His will in your life. Y creo que significa que necesitamos tener fe en cada circunstancia. No importa. Necesitamos tener fe en cada circunstancia porque sabemos esto sobre Dios. And I really think that this means that we need to know, knowing that God can use anything to accomplish His will, this means we need to have faith in every situation. Amen. There's no reason. There's no reason why we can't have faith because we know that He can arrange all things. Jeremías capítulo 32. Jeremiah chapter 32. Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza, tu brazo poderoso, has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. No hay nada imposible. Oh, sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. Nothing. Claro que sí, Dios puede disponer todas las cosas. Él creó todo el mundo. Of course God can use all things. He created the world. Claro que sí, Él puede transformar cualquier mal en bien para cumplir su voluntad. Él creó todo el mundo. Of course God can transform any evil into good to accomplish His will. He created the entire world. Para Él no hay nada imposible. There's nothing too difficult for God. Creo que Satanás quiere que nos enfoquemos en lo que es difícil para nosotros. I think Satan wants us to think about what's difficult for us. Porque cuando nos enfoquemos en lo que es difícil para nosotros, no vamos a tener fe. Es difícil. ¿No? ¿Verdad? I think Satan wants to think about wants us to think about what's difficult for us, because when we think about, okay, what's challenging for us, we're not going to have faith. Pero cuando nos enfocamos en el poder de Dios, vamos a tener fe. Porque para Dios no hay nada imposible. He doesn't want us to think about God's power, because when we think about God's power, we're going to have faith, because for Him, nothing is difficult. Para mí, sin duda, cuando no me enfoco en el poder de Dios, no tengo fe. Por ejemplo, I think for me, when I don't think about God's power, I don't have faith. Aquí tengo una foto de mi papá. Panamá. Pana. There's a picture of me and my dad. Y mi papá no es un discípulo. Sí, a veces dudo que él se haga discípulo. Dudo que él quisiera buscar a Dios. Dudo que quisiera tener una relación con Dios. Para mí todo parece muy difícil con respecto a la salvación de mi papá. For my dad, sometimes I could doubt, like, would he ever want to seek God? Would he ever want to have an intimate relationship with God? Everything just seems difficult when I think about the salvation of my dad. Necesito enfocarme en el poder de Dios. I need to think about God's power. Dios es más grande de la salvación de mi papá. God is much bigger than the salvation of my father. Una pregunta. ¿En qué parte de tu vida necesitas tener más fe en el poder de Dios? In what area of your life do you need to have more faith in the power of God? ¿En tu familia? ¿En tu ministerio? ¿Dónde? In your ministry? In your family? Where do you need to have more faith? Amen? Dios puede usar cualquier cosa para avanzar su voluntad. God can use anything to further
His will. Número 2. Dios nos pone en situaciones para enseñarnos y para ayudarnos a crecer espiritualmente. God puts us in situations to teach us and to help us grow spiritually. Deuteronomy chapter 8. Deuteronomio capítulo 8. ¿Están conmigo? Guys with me? Yeah. All right. Deuteronomy chapter 8. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Dios o del Señor. He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the Lord. ¿Qué dice esta escritura? Dice que Dios le enseñó a Israel que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, ¿sí? You know, what does the scripture say? He's saying that, okay, God taught Israel that man does not live on bread alone, but on everything that comes from the Lord. Te hizo pasar hambre para enseñarle eso. He caused them to hunger to teach them that. Right. Dios usa circunstancias para enseñarnos algo espiritual. God uses circumstances to help us learn something spiritual. Y necesitamos tener fe en cada circunstancia. Sabiendo lo que sabemos sobre lo que hizo Dios en la vida de José y que Él puede disponer todas las cosas, necesitamos tener la fe que Dios puede estar enseñándome algo en mi situación ahora. You know, knowing what we know about Joseph and his life and what he did in his life, and knowing that we know that God can use all things, we need to think, okay, God can be teaching me something in my situation right now. En especial, con respecto a todos los cambios con nuestra iglesia, nuestro ministerio. Especially with all the changes in our ministry, in our church. ¿Qué puede estar enseñándonos Dios? What can God be teaching us? Amen? Y además, creo que este modo de pensar, o este modo de pensar, sí, this way of thinking. Okay. Este modo de pensar requiere disciplina con estos pensamientos. And really to think like this, it requires discipline in our thoughts. Que no es fácil para todas las veces, o siempre enfocarse en lo que Dios está trabajando. Perdón. Vamos a continuar. That was awkward, Jan. You guys with me? Yeah. Okay. That was a really awkward moment. Can we all just clap for a second? Just clap. Come on, everyone just clap. Okay. No hablo español. Okay. I'm sorry. Okay. Bueno, este modo de pensar requiere disciplina. Necesitamos aprender cómo disciplinar cómo pensamos. We need to learn, how to discipline our way of thinking, to think about, okay, ¿qué puede estar enseñándonos Dios? Creo que es similar a la idea en Filipenses capítulo 4. I think it's really similar to the idea in Philippians chapter 4. It says, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Pablo quiere que nos enfoquemos en lo que es bueno, en lo que es verdadero, en lo que es amable. Pero Pablo, no todo es bueno, no todo es amable. Por eso requiere una decisión.
You know, Paul wants us to think about, okay, whatever is good, whatever is lovely, whatever is worthy of admiration. But Paul, I mean, not everything is good. Not everything is worthy of admiration. Not everything is admirable. Well, that's why it requires a decision. Amen. We need to decide to think about these things. Yeah. Así como necesitamos pensar en lo que puede estar enseñándonos Dios. We need to think, or we need to decide to think about these things, just like we need to decide to think about, okay, what can God be teaching me in my circumstance? Yeah. ¿Tiene sentido? Amen. Come on, Sam. Good job. Corintios, 2 de Corintios, capítulo 1. 2 Corinthians chapter 1. Dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. We do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about the troubles we experienced in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired of life itself. Indeed, we felt we had received the sentence of death. But this happened that we might not rely on ourselves, but on God, who raises the dead. Pablo mismo dijo que Dios permitió que él sufriera para que confiara en él. You know, Paul himself was able to say that, okay, God allowed me to suffer so that I would trust in him. Él sabía que su sufrimiento tenía un propósito, el propósito de crecer en su fe en Dios. Even Paul knew that his suffering had a purpose, the purpose of him growing in his faith in God. Para nosotros, necesitamos pensar en cada circunstancia, sabiendo el poder de Dios. ¿Qué podría estar enseñándome? ¿Y cómo puede estar ayudándome a crecer espiritualmente? ¿Tiene sentido? You know, we need to think, knowing God's power, knowing what Paul was able to say, not only what can God be teaching me in every situation, we need to ask, how can God be helping me grow spiritually? Just like he helped Paul grow in his faith, in his trust. Does that make sense? ¿Están conmigo? Y creo que cuando podemos enfocarnos en el poder de Dios, cuando podemos recordar lo que hizo Dios en la vida de José y que Él puede disponer todas las cosas, y cuando podemos enfocarnos en el hecho que Dios creó todo el mundo y para Él no hay nada imposible, creo que vamos a ser como esta persona en esta escritura. And I think when we're able to acknowledge all the things that God did in Joseph's life, when we're able to remember that he can arrange all things according to his will, when we're able to see, okay, God created the whole world, I think we're going to become like this person in this Psalms. No temerá recibir malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en el Señor. They will have no fear of bad news. Their hearts are steadfast, trusting in the Lord. Amen? Amen.